Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo el terrible asesinato de Dawn Bruce. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. El caso de hoy sucede en Richmond, Virginia, que es una ciudad que consta con bastantes institutos y universidades, y miles de jóvenes se desplazan para estudiar allí todos los otoños. Dawn Bruce era uno de ellos. Para el momento de su asesinato, tenía 22 años y estudiaba en la Universidad Commonwealth en Virginia. Era músico en la White Symphony de la universidad. Dawn quería ser bombero y ya había pasado la primera y la segunda prueba y se había ofrecido como voluntaria. Dawn quería ser independiente lo antes posible, por eso cuando acaba su carrera empieza a trabajar por las mañanas de operadora y por las tardes de camarera. El horario de este último trabajo podía ser tanto por la tarde como por la noche. A pesar de tener dos trabajos, ella era feliz, porque gracias a esos trabajos tenía la independencia que tanto deseaba. Era una chica divertida, cariñosa, que no le importaban las reglas sociales, que si algo le gustaba lo hacía, no le importaba lo que opinasen los demás. El 19 de diciembre de 1990, la madre de Dawn va hasta su apartamento porque lleva varios días sin saber nada de su hija. Y cuando entra en el apartamento se encuentra a su hija en la cama, en un charco de sangre. Más tarde, el forense que lleva el caso informa de que Dawn ha sido violada, sodomizada y apuñalada. Según la información que da el forense, el atacante primero la apuñala y mientras Dawn está agonizando, la sodomiza y la viola. Los investigadores que acuden a la escena del crimen se dan cuenta de que la persona, el atacante o los atacantes han entrado a través de una ventana principal que hay en el apartamento de Dawn, porque se la encuentran forzada. Pero en la casa no encuentran signos de robo, no había nada fuera de su sitio, ni roto, y no encuentran huellas dactilares extrañas dentro del apartamento. Así que la policía se lleva de la escena del crimen las sábanas, la manta y la almohada de Dawn Bruce. Averiguan que Dawn lleva desaparecida 2 días. La última vez que la ven es el 17 de diciembre y es vista mientras trabajaba como camarera en el turno de noche. Y es a causa de este trabajo que a los investigadores, por así decirlo, se les complica un poco encontrar un sospechoso, porque al ser Dawn camarera conoce a muchísima gente y la lista de sospechosos es muy larga. Los investigadores interrogan a los vecinos de Dawn en el complejo urbanístico donde vivía. Algunos les dijeron que sospechaban de un vecino que vivía en el departamento de al lado de Dawn. Este vecino estaba en libertad condicional por robo y tentativa de homicidio con cuchillo, así que inmediatamente pasa a ser el principal sospechoso para la policía. El forense descubre también que solamente tiene una puñalada mortal, puñalada que le da en el corazón. En el laboratorio forense, los científicos encontraron 2 marcas lineales en la funda de la almohada producidas por la hoja de un cuchillo. Los bordes de sierra indicaban que se trataba de un cuchillo de caza. En la funda de la almohada también encontraron lo que parecía ser parte de una huella de sangre de Dawn. Pero la tela tenía dibujos y eso hacía imposible el análisis de la huella. La marca era casi invisible, incluso para los expertos, porque los surcos de la huella estaban muy borrosos. Aparecieron restos de semen en el escenario del crimen. El análisis serológico indicaba que la sangre del asesino era del tipo A, lo que hace descartar al novio y al principal sospechoso, al vecino de Dawn que estaba en libertad condicional. Dawn Bruce tenía otro vecino, Robert Douglas Knight. Este había sido detenido por posesión de drogas. En alguna ocasión se había insinuado a Dawn cuando ella estaba en la calle lavando su coche. Le hizo insinuaciones de tipo sexual, así que se convierte en el principal sospechoso. La sangre de Robert Knight era de tipo A, igual que la prueba de semen que habían encontrado en la habitación de Dawn. A pesar de todo, Robert Knight tiene coartada. Dice que aquella noche la pasó entera en casa de su novia. Y la huella dactilar de la funda era tan difusa que era imposible compararla con la de Robert. Los investigadores probaron con la fotografía tradicional todo lo que se podía en aquel entonces, buscando contrastes entre los recortes y la tela. Pero esas técnicas en aquella época no podían dar resultados con claridad, por lo tanto no valen para llevarlas como pruebas a un juicio.
Los científicos realizaron varios procesos químicos para mejorar la calidad de la huella de la funda de la almohada, pero no tuvieron éxito. Todos los años, los investigadores forenses celebran una conferencia en Virginia. A esta conferencia también acuden vendedores. Ese mismo año, en esa reunión, uno de los vendedores presentó un nuevo sistema de imágenes. Los investigadores no habían utilizado nunca ese sistema, pero como no tenían nada, decidieron probar. Este sistema se llamaba tecnología de ampliación de imagen. La ampliación de imagen se realizaba con un ordenador que identificaba dibujos como el que había en la funda de la almohada de Dawn. Una vez identificado el dibujo, se sustraía de la imagen dejando únicamente las marcas de la huella dactilar. Es decir, es un sistema que es capaz de separar dos imágenes diferentes superpuestas. Por un lado consiguieron separar la imagen de la almohada, el dibujo que trae la tela de la almohada, y por otro lado la huella dactilar. Lo que no podían hacer con el sistema que ellos tenían en aquel entonces. Para conseguir separar estas dos imágenes tardaron 10 horas. Por otro lado, la policía interrogó a la novia de Robert Knight, que le dijo que su novio no estuvo con ella toda la noche, que él se fue de casa de 3 a 4 de la madrugada aproximadamente, que en esa franja horaria no estuvo con ella. Esta franja horaria coincidía con la que los forenses habían dado en el asesinato de Dawn. Las huellas dactilares de la ficha policial de Robert Knight no tenían suficiente reborde para establecer si coincidía con la huella de la funda de la almohada. Robert Knight se ofreció voluntario para que le tomaran más huellas, pero resultó que tampoco tuvieron suficiente reborde para hacer una comparación. Al principio se mostró muy colaborador con la policía, pero según iba pasando el tiempo y la policía seguía haciéndole visitas, él cada vez se sentía o se mostraba más reticente con la policía y llegó al punto en que se negó a ayudar, se negó incluso a recibirles y empezó a decir que le estaban acosando. A pesar de que no podían demostrar que la huella que tenían era o pertenecía a Robert Knight, la fiscalía se arriesga y le detiene, con la esperanza de que con el tiempo que tarde en llegar el juicio aparezca una nueva prueba o que con la tecnología con la que están trabajando ahora dé tiempo a demostrar que esa huella le pertenece a él. Una vez que fue arrestado, Norman Tyler observó con detenimiento la técnica que se utilizó para obtener las huellas digitales de Robert Knight. Encontró una bien definida y se la llevó a su despacho para examinarla. Quiso estar seguro de tener el resultado correcto al 100% y estuvo analizando la huella durante un mes y por fin encontró una confirmación. Era la huella de Robert Knight, la huella del pulgar izquierdo. Ahora tenían que conseguir que el juez aceptase esta prueba en el juicio, ya que no había precedentes. Era la primera vez que se utilizaba esta tecnología como prueba en un juicio. La defensa de Robert, para intentar conseguir que no admitieran la prueba en el juicio, alegó que esta prueba era una prueba abracadabra, es decir, que habían mezclado y que habían manipulado las imágenes. Pam Reiger fue la experta que testificó para la fiscalía y explicó que el ojo humano puede distinguir entre 16 y 32 tonalidades de gris, pero que un ordenador podía distinguir 256 tonalidades. También dijo que la técnica de ampliación de imagen eliminaba el dibujo de la tela y que oscurecía más las partes oscuras de la huella y aclaraba más las zonas claras entre los surcos. La ampliación de imagen no cambia los datos. El proceso se hizo por etapas. Primero se presentó el dibujo, luego enseñó la trama de la tela y se veía con claridad que la huella no cambiaba, no se movía. Así que el juez, con toda esta demostración, aceptó la ampliación por ordenador como prueba. A pesar de este gran avance, los fiscales querían encontrar el arma del crimen. 6 meses después del asesinato de Dawn, un hombre de mantenimiento que trabajaba en el edificio de apartamentos de Robert y de Dawn encontró algo detrás de un registro de acceso en el dormitorio de Robert Knight. Encontró un cuchillo de caza envuelto en una sábana. En el laboratorio forense se realizó una prueba para comprobar si era el arma utilizada en el asesinato. Por medio de fotografías superpuestas, se comparó la forma del cuchillo con las marcas encontradas en la funda de la almohada de Dawn y coincidían. La prueba definitiva
fue el análisis de ADN del semen encontrado en el escenario del crimen, que coincidió con el ADN de Robert Knight. Los fiscales argumentaron en el juicio que aquella noche Dawn Bruce había vuelto del trabajo sobre la 1 de la madrugada y que se fue directamente a la cama. Alrededor de las 4, Robert Knight forzó la ventana principal del apartamento de Dawn y subió las escaleras. Apuñaló a Dawn en el corazón y después la sodomizó y la violó mientras moría desangrada. Limpió el cuchillo con la funda de la almohada, dejando la marca del arma del crimen. También dejó parte de una huella de sangre en la funda de la almohada. En el juicio, Robert Knight, al ver que había tantas pruebas que le incriminaban, se declaró culpable, pero simplemente para poder evitar la pena de muerte. Cuando acabó el juicio, fue condenado a 4 cadenas perpetuas. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, que no lo conocierais, y si es así y tenéis algún tipo de información que yo no haya puesto en el caso, lo podéis dejar aquí en comentarios. Yo me despido y nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!